Hola, ¿qué tal están? La idea de libertad. Es evidente que la idea kantiana de libertad como autonomía ha recibido un buen número de críticas desde el siglo XVIII en el que fue formulada. Estas críticas, que proceden de corrientes deterministas, no resultan convincentes. A lo sumo nos recuerdan que nuestra libertad es condicionada hasta cierto punto, pero no pueden justificar por qué organizamos nuestra vida personal y social con la convicción de ser libres. De cualquier forma, podemos decir que hay varios tipos de libertades. Está, por ejemplo, la libertad concreta. En este sentido, Hegel, por ejemplo, criticó el concepto kantiano de autonomía, considerando que se trata de una libertad abstracta y no de una libertad concreta. ¿Qué quiere decir eso? De hecho, Hegel, en sus principios de filosofía del derecho, trata de mostrarnos cómo la historia es el desarrollo de la idea de libertad, que se va realizando a través de tres momentos nucleares: la esfera del derecho formal o abstracto, se podría decir, la esfera de la moralidad y la esfera de la eticidad. En este sentido, en el derecho formal se da ya un momento de libertad porque a los individuos se les reconoce personalidad jurídica para ser propietarios y para sellar contratos. Pero esta libertad podemos decir que es simplemente externa o legal, afecta solo a las relaciones externas de los individuos. En este sentido, para que la libertad se realice plenamente, se puede pensar, es preciso que los individuos se percaten o se den cuenta de que son personas autónomas, capaces de darse sus propias leyes, y en esto consiste la libertad interna de la que nos habla Kant, libertad que configura también la esfera de la moralidad. Esta esfera de la moralidad, piensa Hegel, supone un verdadero avance porque ya no entendemos la razón solo como capacidad de calcular para satisfacer el propio egoísmo, sino también como capacidad de dar leyes universalmente válidas. Por otra parte, también la idea de libertad fue desarrollada por el marxismo, entendida en cierto modo como emancipación social, se podría decir. En ese sentido, el marxismo asume, se puede decir, la idea de que al individuo no se le puede considerar solamente como aislado, o que el individuo aislado no existe, para ser más exactos, sino que, como afirma Marx expresamente en la tesis sexta sobre Feuerbach, el hombre es el conjunto de sus relaciones sociales, se podría pensar. Por otra parte, la idea de emancipación pues es algo importante en relación con la libertad, y luego también se puede pensar en la libertad dialógica, porque siguiendo las huellas de Hegel, autores como por ejemplo el psicólogo social Mead explican que el proceso por el que los individuos se constituyen como personas es inseparable del proceso por el que devienen miembros de una sociedad, es decir, del proceso de socialización. Y este proceso supone también un reconocimiento recíproco de los individuos como personas por parte de los demás miembros de la sociedad. En consecuencia, es indispensable un cierto nivel de personalización. De ahí que Mead llegue a afirmar: somos lo que somos gracias a nuestra relación con los demás. Y esto es cierto. Por otra parte, tanto el filósofo personalista Martin Buber como Apel y Habermas pues hablan de la libertad dialógica, con su ética dialógica, por supuesto. Según estos últimos, una persona se reconoce como tal cuando entra en otras, pues en un proceso de comunicación en el que se reconocen recíprocamente como interlocutores válidos. La persona, se puede decir, que en una acción comunicativa dice yo, es porque antes ha reconocido que hay un tú con el que se comunica de forma real. Por eso nuestra razón, más que monológica para Habermas y para Apple y para otros, pues es más dialógica que monológica. Y tenemos que conquistar nuestra libertad precisamente a través de la relación interpersonal y no de forma aislada. En ese sentido, el individuo aislado, pues hay que insistir en que es una ficción, no existe. Todos formamos parte de una sociedad. Por lo tanto, la autonomía moral consiste, en consecuencia, en optar no por los intereses egoístas, aunque un cierto nivel de egoísmo es válido, sino sobre todo por un proceso dialógico en el que participen todas las personas que lo deseen. También, pues curiosamente, algunos filósofos comunitarios, que en principio parecían adversarios de los universalistas, por la importancia que le dan a las comunidades concretas, insisten también en el valor de la libertad. También hay que pensar en la libertad de los mejores. Por ejemplo, podemos analizar la crítica de Nietzsche
al concepto kantiano de libertad. Según él, el problema de este concepto es su universalismo y su procedencia en exclusiva de la razón. Kant, piensa Nietzsche, puede entender por autonomía pues la posibilidad de someterse a leyes universales, porque ha inventado un mundo ideal que es el de lo universal. Pero en realidad, señala Nietzsche, hay un solo mundo en el que todos los seres son desiguales, pero ya Platón inventó también un mundo inteligible, un mundo ideal, el de las ideas, y después el cristianismo pues también inventó el paraíso, el cielo, etc. Por otra parte, Kant, los demócratas y los socialistas se empeñaron en afirmar desde ese mundo que todos los hombres son iguales en dignidad y en derechos. Y esto tiene para Nietzsche dos consecuencias negativas o nefastas. Los individuos son oprimidos, según Nietzsche, por una universalidad inventada, por unas leyes morales a las que presuntamente todos deben subordinarse o plegarse, y por otra parte también, según Nietzsche, hay una igualación ficticia que impide a los mejores realizarse libremente y hace a todos mediocres, convirtiéndolos en animales enanos dotados de igualdad de derechos, dice Nietzsche. La vida, sin embargo, se sabe, desde el vitalismo de Nietzsche, crea desigualdades y no todos los individuos pueden ser libres, o al menos de la misma manera. Lo fueron, por ejemplo, los héroes griegos, lo que proponía Homero, la Ilíada, la Odisea, etc., los renacentistas, como César Borgia, y cuantos son capaces de convertirse en señores por su potencia vital, por su capacidad creadora, viene a indicar Nietzsche. En ese sentido, desde la perspectiva nietzscheana, solo se llega a ser libre a través de la sobreabundancia de los actos, de las conductas, y no por necesidad o por obligación. Pero también podemos hablar de la libertad de los diferentes, que esto se entiende desde una sensibilidad posmoderna, que es continuadora de la propuesta nietzscheana. Pero solo es verdad en una parte reducida, porque también la posmodernidad rechaza que sea la razón universalista la que ha de orientar la vida y recurre, frente a la razón moral, a la sensibilidad y al instinto. Estamos hablando del siglo XX, siglo XXI. Es el instinto de libertad el que nos lleva, por tanto, desde la posmodernidad, desde el posmodernismo, a aspirar a una libertad incondicionada. Por otra parte, también es verdad que está la denominada libertad experiencial. En este sentido, podemos hablar de una experiencia empirista y una experiencia hermenéutica de la libertad. La experiencia empirista es aquella a la que podemos acceder por los métodos propios de las ciencias empíricas o experienciales o naturales, que en último término recurren a la verificación y a la falsación empírica de sus hipótesis. Por otra parte, hay que señalar que la experiencia hermenéutica pues es el producto del aprendizaje que los seres humanos hemos ido haciendo a lo largo de la historia. Y hay cosas que hemos experimentado como humanizadoras y otras como deshumanizadoras, como es el caso de las guerras, los conflictos, la violencia, etc. Y pues de estas experiencias van surgiendo saberes que transmitimos a través de las tradiciones. En ese sentido, se puede también afirmar que la historia humana no es la de un progreso lineal de la libertad, desgraciadamente, pero sí la de un aprendizaje personal y social de lo que humaniza y de lo que deshumaniza. Con lo que no hemos perdido pues autonomía, sino que debemos recordar que somos seres históricos y que los vamos construyendo históricamente. Los ideales de la humanidad, por tanto, no surgen de una razón pura, sino de una razón, diríamos, que está en la propia experiencia vital e histórica, y a través de la cual hemos ido aprendiendo lo que humaniza y lo que deshumaniza. Por tanto, la libertad humana, pues podemos decir que es en principio condicionada por factores biológicos y sociológicos, tiene su base biológica también en la hiperformalización del ser humano, de la mente humana, pero en virtud de ella también se capta el medio como realidad a través de la inteligencia, que es una inteligencia sentiente, como decía por ejemplo Xavier Zubiri, y que responde creando un mundo de posibilidades entre las que ha de elegir y justificar su respuesta de la mejor forma posible. En ese sentido, pues la razón humana es una razón deliberativa o deliberadora, es una razón prudencial también, siguiendo pues, los planteamientos aristotélicos, por ejemplo, y es una voluntad libre de elegir en un sentido u otro, como decía también Ortega. La libertad es la capacidad de elegir. En ese sentido, somos animales racionales que eligen. Pero las personas también hay que decir que son seres autónomos capaces de darse sus propios fines y leyes, capaces de diseñar pues también ideales humanizadores,
algo que es absolutamente necesario. Por lo tanto, la libertad pues, se consigue a través de proyectos, a través de acciones, de comportamientos, tanto personales como compartidos, de actitudes en definitiva solidarias, que busquen el bien común, que busquen el progreso tanto individual como social. Muchas gracias a todos por su atención y hasta siempre.